Bien, vamos a comenzar nuestro mensaje de esta mañana y vamos a hablar sobre los gigantes espirituales. Tengo una parte negativa y otra parte positiva en cuanto a lo que ustedes están mirando en la pantalla de cada uno de los negativos, gigantes espirituales. Principalmente me voy a enfocar en algo que posiblemente ustedes puedan usarlo en cuanto a qué estamos haciendo con nuestros hijos, si les estamos enseñando a vencer sus gigantes. Es importante que los padres transmitan a sus hijos los conocimientos, lo que ha aprendido, lo que en la vida le ha enseñado, las experiencias que ha tenido, y estoy hablando de la parte espiritual. Lógicamente que cada padre y madre se encargan de lo otro, de cómo defenderse en la vida, los estudios que tienen que tener, etc. Pero hay algo que nosotros tenemos que aprender, o si lo sabemos, tenemos que ponerlo a marchar, a funcionar. Vamos a tocar como tema principal que David venció a Goliat. Esa historia la conocen, muy común. Pero quiero hacer algunas aplicaciones acá de lo que realmente pasó, pasará y está pasando con nuestras vidas. Principalmente lo voy a enfocar en lo que nosotros podemos enseñar a nuestros hijos. Vamos a ir a la palabra de Dios entonces a 1 Samuel 17:48. Dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el tema que vamos a tocar en esta mañana. Que sea una bendición para cada uno de nosotros, principalmente a los padres que tienen hijos y a aquellos que tienen hijos adolescentes también. Que les sirva, Señor, para poder aprender cómo podemos ayudar a nuestros hijos. Y principalmente, cómo podemos hacerlo nosotros con nuestro ejemplo. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los gigantes espirituales que enfrentan hoy nuestros hijos son retos internos y externos que buscan robar su paz y propósito. Tales como la lista que tenemos aquí, es el miedo, la ansiedad, la presión social, el pecado generacional y la duda. Y estas batallas se manifiestan como emociones negativas o patrones destructivos que requieren firmeza, fe y una identidad sólida en Dios para ser vencidos. Los principales gigantes espirituales negativos, el miedo, la ansiedad, temores paralizantes, dice ahí la lista, incertidumbre, fracasos, presiones de grupo, vicios, incluido la droga y el alcohol, soledad, depresión, sentimiento de aislamiento con la tecnología, indiferencia, falta de compromiso, desaliento, culpa, tentaciones,
ira y resentimiento. Esos son algunos de los que puse yo, buscando cuántos negativos podemos tener. Posiblemente la lista llegue a más. Dentro de esa lista que tú tienes ahí enfrente tuyo, tú capaz que te identificás con alguno de ellos siendo padre, abuela, o joven, o hijo. Estos gigantes espirituales que están hablando o viviendo negativamente en nosotros. No voy a tocar cada uno, porque si tocara cada uno tendría que utilizar 2 o 3 horas. Y no nos pase como le pasó a aquel que se cayó por la ventana y se durmió, porque era muy largo el mensaje. No, en ese sentido no. Pero, mira, el miedo, la ansiedad, los temores paralizantes, la incertidumbre, los fracasos, presiones de grupo. Ahí no lo especifiqué mucho, pero las presiones de grupo son muy importantes. Cuando todos están hablando de qué hacer, cómo hacerlo, la sugerencia... me tocó a mí hoy. Y hay algunas estrategias que tenemos que usar para reforzar a nuestros hijos sobre lo que les está pasando. Hay una cosa importante que los padres tenemos que tener en cuenta, es escucharlos. Muchas veces no van a querer hablar en la primera de cambio, van a tratar de disimular que está todo bien, que ellos se arreglan solos, es muy común, que los consejos que le dan los demás es más importante que lo que los padres le dan, que lo que dice la Biblia muchas veces no les ayuda a superar su depresión o su, como dicen vulgarmente, bullying. Se sienten separados del grupo, se sienten diferentes, hay indiferencia en ellos y muchas veces la culpa es de nosotros. No podemos obviar que nuestra responsabilidad es cuidarlos en la parte espiritual, de sentimientos, de emociones, no solo proveer para su alimento o para su hogar, para su casa. Hay algo mucho más que a ellos necesitan, como lo necesitas tú. Quizás yo me estoy enfocando mucho en los hijos hoy, pero lo que estoy hablando de los hijos lo estoy hablando para ti también. Lo que tú tienes que hacer, lo que tú tienes que aprender, lo que vamos a desarrollar en esta mañana. Muchos caen en los vicios, en la droga, en el alcohol o en otros vicios, como jugar, de dinero, como fumar. La soledad es mucho para ellos, la depresión, sentimiento de aislamiento tecnológico, eso es muy común, hasta a nosotros los mayores nos pasa. Estamos enfocados en la tecnología, o sea, en nuestras redes sociales, y nos olvidamos de la comunicación familiar, padres con hijos. Muchas veces dicen, no me molesten porque estoy con el celular. Y lo que está haciendo con el celular está hablando con alguien fuera de la casa, amigos, lo que sea, y no comparten con los individuos de la casa. Entonces se van aislando, se van con su celular a su cuarto, están allí horas y horas, y hasta que tú de repente le llaman la atención que están con la noche todavía sigue con el celular. Eso es muy común. Antes no lo había. Nosotros cuando estábamos de chicos no teníamos todo eso. Apenas teníamos, cuando ya era mayor nosotros, tuvimos una televisión. Pero antes ni siquiera eso teníamos. Entonces, el aislamiento es muy peligroso. Y si nosotros no tratamos de acercarnos a ellos,
de poder conocer su corazón, de poder saber qué es lo que está pasando. Después nos llevamos sorpresas. Las sorpresas vienen cuando ya es tarde muchas veces. Han tomado decisiones que no es buena. Decisiones personales, de repente con el vicio, de repente con amistades, de repente hasta te dice me voy de casa, qué sé yo. Hay muchas probabilidades de que nosotros no estamos atendiendo la parte más importante que nos tiene que importar. Lógicamente que el alimento es importante, lógicamente que la casa donde ellos se cobijan es importante, pero hay algo mucho más importante en este aspecto, y lo que quiero definir en toda la parte de hoy y de la mañana, es qué tenemos que hacer con esto. Si nosotros entendemos la condición de nuestros hijos, dónde están, en qué parámetros están, vamos a poder ayudarlos. Pero les adelanto algo, no podemos ayudarlos a ellos si nosotros no hemos hecho esa parte de vencer nuestros enemigos, de vencer nuestros gigantes. Si de alguna manera estamos pasando por esta lista y hay algo que te identifica a ti personalmente, tienes que entender que para comprender a tus hijos o para comprender la próxima generación, necesitas tú haber vencido, haber tenido la victoria en Cristo para poder ayudar a los demás. Y con esa experiencia muchas veces es más valorado que lo que podríamos decir, leer un versículo de la palabra de Dios y decir, mira, David venció al gigante. ¿Cuántos David había en la Biblia? Uno. No todos vencían al gigante, no todos lucharon contra el gigante. Pero había uno que sí lo hacía. Entonces vamos a aprender cómo lo hizo David. ¿Cuál fue la estrategia de él para poder hacerlo? Recuerden que los muchachos que no tenían ni edad para estar en la guerra, sus propios hermanos lo despreciaban y dijeron, ¿qué estás haciendo acá? Bueno, el padre lo había enviado para que viera cómo estaban sus hermanos. Pero él no tenía edad para hacerlo, y aun cuando él dijo que lo iba a hacer, hasta el propio rey dijo, no, ¿cómo vas a hacerlo tú siendo un muchachito? Pero él tuvo una estrategia. Inspirado en la historia de David, podemos tener esperanza que los hijos pueden superar sus desafíos. El primero que podríamos comprender es que hay un compromiso, una firme determinación de actuar con fe. Cuando se le presenta a David esta oportunidad, él no miró su estado físico, despreció la armadura del rey, dijo, no puedo caminar con esta armadura. Así que después, si quieren leer todo el capítulo para comprender la historia, pero él tenía un compromiso. Y el compromiso de David era honrar a Dios. Dijo, nadie se puede poner, dice allí en este pasaje, lo busco, dice, versículo 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos.
¿Cómo se llama eso? Determinación. David no había visto todavía el final de la historia, no conocía, nosotros sí, porque ahora la estamos leyendo y sabemos cómo terminó. Pero el trámite él no lo conocía, no sabía cómo iba a terminar esta historia. Pero viene con una determinación, con un compromiso. Conozco a Dios, sé cómo obra Dios y hoy te va a entregar en mis manos. Un chico que no tenía ni la edad para estar en la guerra, habla de esta manera porque tenía un compromiso con Dios. ¿Qué nos enseña esto? Cuando nosotros conocemos a Dios y estamos determinados a saber cómo obra Dios, no dudamos. Y David no dudó. Él podía recordar las victorias pasadas y la fidelidad de Dios. La palabra de Dios, usar la verdad divina como un escudo y orando dependencia divina en lugar de la autosuficiencia. Todo lo que leímos no dice nunca yo lo voy a hacer, sino que dice Jehová lo va a hacer. Eso se llama dependencia total en Dios y es a lo que yo hoy, en la mañana, quiero enfocarme. Primero tenemos que reconocer que hay una necesidad en nuestra familia. Hay una necesidad y hay algún problema que tenemos que tratar de resolverlo. Y lo vamos a hacer con la palabra de Dios, no con nuestra boca y reclamando o cargándolos en la conciencia de que no lo pueden hacer. Lo vuelvo a repetir, si nosotros no fuimos capaces de vencer estos enemigos, muy difícil que le ayudemos a ellos a hacerlo. Eso es muy importante. Así que, en la historia que hemos leído encontramos a ese jovencito llamado David, valiente, un joven que hizo lo que nadie más se atrevió, y es enfrentar y derrotar al enemigo. En esta lista hay muchas cosas que nosotros podríamos decir. En algunas yo he vencido, en algunas yo estoy mejor, en algunas no estoy mejor. En algunas me ganó el gigante y en otras no. Si miras a tus hijos, tú puedes calcular cuáles son las que ellos vencieron y cuáles son las que lo derrotaron. Y muchas veces la gente no entiende o no comprende a sus propios hijos porque han caído en la droga, o porque han caído en el alcohol, o porque han tenido vicios. Y se preguntan, si yo lo eduqué bien, si yo le enseñé buenas costumbres, ¿cómo cayó de esta manera? Bueno, hay otras cosas que son los vehículos para la determinación de las personas. El vehículo puede ser cualquiera de los que están aquí en la lista. Puede haber soledad, puede haber injusticia, puede haber separación de grupo. Podemos imaginar que después de esta batalla la fama de David creció en todo Israel. Seguramente si habría otro gigante diría, vamos a llamar a David, él sabe cómo vencerlo. Él era un hombre que sabía enfrentar al gigante, pues David tenía fe, valentía, experiencia y determinación. Pero hay algo muy importante que debemos entender. Dios no quiere que solamente nosotros derrotemos gigantes. Dios quiere que nuestros hijos también sepan enfrentarlos. Llegará el momento en que nosotros ya no estaremos en el campo de batalla y entonces surge una pregunta muy seria para todos los padres. ¿Podrán nuestros hijos enfrentar y vencer sus gigantes? Cambiame la pantalla, David. En la vida ellos también enfrentarán gigantes llamados tentaciones, presiones del mundo, enfermedades,
problemas, decisiones difíciles, crisis de fe, lucha emocional. David, cambiamos la pantalla. ¿La cambiaste? Gracias, perdón. Como te di ahí sentado. En 2 de Samuel, capítulo 21, vamos a ver algo interesante a lo cual yo me estoy refiriendo en este momento. 2 de Samuel 21, versículo 15. 2 de Samuel 21, versículo 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi Benón, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. En este pasaje vemos que la última batalla que David salió con su ejército. Pero hubo un problema, había otro gigante. Y ese gigante pudo haber matado a David, pero gracias a Abisai, él lo mató primero. Y le dijo: ahora no vas a salir más con nosotros. Porque si ustedes ven en el versículo 15, al final dice: y David se cansó. En estos versículos vemos algo interesante. David vuelve a salir a la batalla, pero algo cambió totalmente para él. Se cansó. Después de eso, los hombres de David le dijeron: nunca más vas a salir con nosotros a la batalla, porque David ya había cumplido su misión. Ahora tenían preparado otros guerreros que sí podían hacer la tarea que él había hecho antes. ¿Qué nos lleva esto a aprender en esta mañana? Tú puedes que tengas muchos años en el Señor y hayas vencido y hayas ganado, gracias a Dios. Estás en un nivel espiritual bueno. Pero necesitas preparar a la próxima generación. Y la próxima generación son tus hijos. Si tú estás viviendo una vida cristiana, aferrada al Señor, ya sabes los pormenores de las tentaciones, cómo vencerlas, sabes cómo pasar tiempo de soledad, pero en Cristo lo puedes lograr. En fin, puede que tengas muchas cosas ya maduras espiritualmente. Pero vete aquí que en tu casa hay jóvenes, niños, que todavía tienen que pelear su batalla. Ellos se van a enfrentar a un mundo de cosas. Como tú lo hiciste. A ti también te vinieron muchas cosas negativas que tuviste que aprender a superarlas. Y gloria a Dios que las superaste, que estás acá, que firme en el Señor, pero tienes que preparar como David preparó a los guerreros para que ellos luego siguieran su trabajo, sus guerras. Y esto es la pregunta: ¿qué necesitamos para compartir este legado con nuestros hijos? Para que sean valientes en la vida, para que no tengan miedo de enfrentar sus gigantes, para que puedan pelear su batalla y salir victoriosos y alcancen sus metas, cumplan sus sueños. Hay dos cosas fundamentales que voy a decirles en esta mañana. La primera, que nosotros tenemos que dar el ejemplo. Si ellos ven que nosotros caemos en el miedo, en la desesperación, en cualquiera de aquella lista que vimos al principio,
Al principio David tomó, dice, su cayado, escogió 5 piedras, salió a pelear. ¿Por qué los siervos de David sabían cómo enfrentar a los enemigos? ¿Cómo hacían para tener valor para pararse delante del enemigo? Principalmente a los gigantes. Porque habían visto a David hacerlo. Supieron cómo lo hizo David. No agarraron piedras, porque ahí no vemos en ese pasaje que aquí Abisaí había agarrado piedras y tirado con una onda. Pero dice que mató al gigante. ¿Por qué tuvo valor Abisaí de enfrentar a ese gigante? Por algo muy simple. Sabía que David había vencido. Su fama era muy grande. Ella había pasado por ese camino y ahora les tocaba a ellos. Los hijos son los que van a seguir nuestro camino. Los hijos, escuchen bien, no aprenden solamente por lo que nosotros les decimos, aprenden por lo que nos ven hacer. La mejor lección de su vida es ver que sus padres están cumpliendo la palabra de Dios y obedeciendo. Si tú le enseñas Biblia, lo juntan, oran juntos, les dices lo que es Dios para ti, pero tú haces lo que tú quieras, ellos van a decir, pero si vos haces lo que vos querés, no estás siguiendo el camino divino. La pregunta sería en este momento, ¿qué están viendo tus hijos en ti para seguir? ¿Cómo estás empleando bíblicamente la palabra? ¿Cómo la aplicas? Porque nuestros hijos aprenderán a enfrentar gigantes mirándonos a nosotros. La segunda cosa, tenemos que compartirles el secreto. En el versículo 16 del capítulo 21 de 2 Samuel dice: E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. En la batalla contra este gigante hay un detalle muy interesante. El versículo dice que tenía una espada nueva. Escucha bien lo que le voy a decir. Tenía una lanza que en la punta solo pesaba 3,5 kilos de bronce. Si caía en el cuerpo de cualquier persona, la destrozaba. Pero lo más interesante que dice ahí y aclara es que tenía una espada nueva. Y esto representa algo muy común en el mundo en la actualidad. ¿Qué les suena a ustedes la espada nueva? Hoy el mundo cree que con nuevas estrategias lo nuevo va a vencer a lo viejo. ¿Cuántos años tiene la Biblia? Desde que fue escrita desde Moisés hasta Juan, 1400 años, 1500 años más o menos. Más todo lo que hasta ahora nosotros lo vemos completa, estamos hablando de muchos años. ¿Podríamos nosotros decir la Biblia es antigua y por eso no la voy a seguir? ¿Podría decir lo que cantamos acá es antiguo, no lo tenemos que cantar más? El enemigo, el gigante, venía con una espada nueva. Y hay muchas iglesias que hacen nuevas estrategias, muchos cristianos que hacen con nuevas tecnologías, nuevas filosofías, nuevas formas de pensar,
y han cambiado lo que es auténtico en la palabra de Dios. Cualquier joven hoy saliendo del seminario podría decir, lo que me enseñaba en el seminario es viejo. Yo voy a tratar de hacer cosas nuevas. Y al hacer cosas nuevas voy a atraer gente a la iglesia. Eso es muy común. Pero David había comprendido que el secreto de la victoria no estaba en el arma. ¿Él alguna vez se alabó de que tenía una honda y piedrita? No. ¿Qué alabó él? En el nombre de Jehová de los ejércitos, te voy a vencer. Ahí en la planilla que tenemos delante de nosotros, hay estrategias para vencer, para tener la victoria sobre los gigantes espirituales. Primeramente, conocernos a nosotros mismos. Tenemos que saber cómo está nuestro estado espiritual. ¿En qué nivel estamos? Si pusiéramos del 1 al 10, ¿en qué nivel estás? Después tenemos que conocer con qué armas yo voy a vencer. Así que tengo que conocer las armas que tenemos. ¿Y cuáles son las armas que tenemos? David no confió en su honda y en sus piedritas. David confió en el arma más poderosa que hay. ¿Y qué era? Dios. David puso toda su confianza en Dios. Él le dijo, hoy mismo te voy a matar, te voy a cortar la cabeza. Pero ni siquiera había peleado. ¿Cómo que David tenía esa confianza en lo que iba a hacer si todavía no había pasado nada? Porque tenía determinación, confianza en el que le podía dar la victoria. Y en esta mañana quiero que entendamos algo, y es muy importante. No dejarnos intimidar por lo que vemos u oímos. ¿Quién es la mayor influencia hoy para nosotros? Los que tienen compañeros de trabajo, los que tienen compañeros en los estudios, las amigas y los amigos, los que nos rodean, tienen una gran influencia en nuestras decisiones. Y muchas veces, por no quedar pegados, les hacemos caso. El otro día nos contó Caleb que hubo un debate en su clase. Eran 2 contra toda la clase, hablando sobre el aborto y sobre esto y sobre aquello. Si él caía en la mentira de los 80% de los compañeros, él podía estar errado, pero él se mantuvo firme en sus convicciones. Y los temas que se hablaron eran temas profundos. Muchas veces la influencia de los demás influye sobre nuestras decisiones. Si tú vas a tu compañero o tu compañera y le dices que tienes problemas con tu pareja, ¿qué crees que te va a decir? Lo primero que te va a decir, ¿qué es lo que te va a decir? Sepárate. Buscate a otro o a otra. ¿Ese consejo viene de la Biblia o viene de las amistades? Viene del mundo. Viene de la estrategia mundana, de lo que el mundo está enseñando. Y hoy en día hay tantos casamientos como divorcios, o al revés. ¿Por qué? Porque nos hemos llevado por lo que dicen los demás, no por nuestras convicciones. Y eso aplíquelo a cualquier cosa de la vida. Si usted mismo le está pidiendo consejos por otra cosa a un compañero, una compañera, o una charla de amistades,
y le sugieren, ¿por qué no haces esto? La gente es muy especialista en la vida de los demás, menos la de él. ¿No? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no buscas esto? ¿Por qué no vas a trabajar aquí? ¿Por qué no haces tal cosa? La victoria de David no estaba en la onda ni en la piedra, estaba en Dios. Y a eso quiero llegar en esta mañana en conclusión. Porque este es el legado más importante que tenemos que dejarle a nuestros hijos. No confíes en ti, confía en que Dios te va a ayudar en lo que tú estás haciendo si es su voluntad. Lo que estás estudiando, lo que estás trabajando, las decisiones que vas a tomar, con quién vas a compartir tu vida, etc. Hay muchas decisiones que tienen que tomar los jóvenes. Y esas decisiones, si no van acompañadas de un buen consejo espiritual, de una buena enseñanza espiritual, enséñale que no solo los estudios, no las oportunidades solamente, no los recursos, sino algo mucho más grande, que es la presencia de Dios en sus vidas. Enséñales a confiar en el Señor. Quizás tengan soledad, quizás se sientan despreciados, quizás se sientan abandonados, quizás tengan un sentimiento muy feo adentro de ellos. Pero si todas esas definiciones las aplicamos como al final dije, confiar en el Señor como David lo hizo. Los títulos no van a vencer a los gigantes. El dinero no va a vencer a los gigantes. La fama no va a vencer a los gigantes. Pero la presencia de Dios en ti, sí. Entonces, ¿qué determinamos? ¿Cómo cerramos esta clase o este mensaje? Hay batallas, hay gigantes, hay problemas. No vas a escaparte de eso. Sería lindo borrarlo y decir no tengo problema, pero los problemas subsisten. Seguimos en la lista. Dice, ve para enfrentar gigantes. Enfrentar y derrotar a nuestro gigante. Lo principal, cuando sabemos que hay, pasando un poquito la otra anterior, cuando hay estos gigantes negativos en nuestra vida, que es el miedo, que es la ansiedad, que son temores paralizantes, que es incertidumbre, que son fracasos, que son presiones de grupo, que son vicios, soledad, depresión, sentimiento de aislamiento, indiferencia, falta de compromiso, desaliento, culpa, tentaciones, ira, resentimiento. Que existe, lógico. No vamos a obviarlo, no lo vamos a borrar con una goma, con un liquid paper. Vamos a borrar este problema, no. El problema existe. Cuando dije la falta de compromiso es en todas las áreas, y principalmente en el área espiritual. Hay mucha falta de compromiso. Dios está allí. Nosotros le hemos recibido de Él bendiciones, pero no nos comprometemos con Él. Estamos en casa. La mayoría de los jóvenes siguen con su celular mientras los adultos están cocinando, haciendo las tareas, le piden por favor ayudarme con las tareas y ellos no hacen caso. Y uno tiene que enseñarles, mira, acá somos lo que somos, 2, 3, 4, 5, 6. Todos tenemos responsabilidades, todos tenemos compromiso y la falta de compromiso
es lo peor que puede existir, porque es ingratitud hacia los adultos mayores. Tenemos que comprometernos en casa, tenemos que comprometernos en la iglesia, tenemos que comprometernos en nuestro ministerio y tenemos que cumplir. Porque si lo trasladamos a nuestro trabajo luego, cuando se independicen y tengan trabajo, le va a pasar lo mismo. No tienen compromiso porque no le enseñaron compromiso. Un extraño podía decir, ay, pero qué mala que sos, qué malo que sos, ¿cómo vas a hacer que tu hijo limpie la casa, lave, ponga la ropa a lavar, se haga la cama? Que no. Esos son los primeros compromisos que tiene que tener. Y luego cuando llegue a trabajar, va a ser lo mismo. Va a ser responsable de su trabajo, va a ser responsable en los ministerios, va a ser responsable en las tareas que se le adjudicaron. Otra vez, pásame. Importancia de conocer a Dios. Mayor deseo de glorificar a Dios. Fíjense las dos frases y las dos últimas, más dos también. Se está enfocando todo en Dios. Si tú le enseñas a que Dios es primero en tu vida y que tiene que ser primero la vida de ellos no se van a perder. Dice la palabra de Dios que enseñe a los más pequeños, no se van a olvidar cuando fueren viejos. Entonces, cuando nosotros le enseñamos la palabra de Dios y la practicamos nosotros, ellos van a aprender a hacerlo igual. Dios tiene que ser primero en tu vida. Vamos a imaginar que hay que tomar una decisión familiar. Se junta toda la familia y tratan el tema. En el tema se desarrolla lo que quiere cada uno, lo que piensa cada uno, etc. Y si en la conversación tú no le pones la impronta de decir, vamos a orar para ver qué quiere Dios que hagamos. Si tú no lo haces, estás tomando decisiones carnalmente. Es lo que te gusta a ti, lo que le gusta al otro, y a todos le va a parecer algo diferente. Y van a tomar una decisión sin orar, sin pedir la dirección del Señor, sin confiar en Dios. ¿Y qué van a aprender los hijos? Van a aprender exactamente eso. El otro día escuchaba algo que decía, si te pasas mucho rato en la pescadería, vas a tener olor a pescado. Si te pasas mucho tiempo en la panadería, vas a tener olor a pan. Y si te pasas en la iglesia, en la presencia de Dios, vas a tener olor a santo. ¿Entendiste? Si tú estás buscando la voluntad de Dios, tienes que estar orando, tienes que estar pidiendo al Señor su voluntad. No puedes tomar decisiones en la carne porque le vas a errar. Te vas a equivocar. Dios nos dio sus mandamientos para que nosotros los obedeciéramos. Y Dios nos pidió que le enseñáramos a nuestros hijos sus mandamientos para que ellos también aprendieran. ¿Viste cuando te leí ahí en 2 Samuel 21? David ya no podía salir más a la guerra porque se cansaba. Entonces, ¿quién lo iba a hacer? Los seguidores, los más jóvenes, y eso va a pasar. Perdón. Va a pasar con todo. Va a pasar conmigo, va a pasar contigo, pero lo más importante es que no se aleje de la voluntad de Dios. Mis mayores fueron mis padres que me enseñaron la palabra. Mi pastor fue mi padre, que me enseñó cómo llevar adelante la vida espiritual.
Si en cosas secundarias yo tenía una diferencia con él, no estoy nunca en desacuerdo en las cosas espirituales, porque me enseñó bien. Y yo mismo he cambiado algunas cosas, las he modernizado, pero no quiere decir que estoy lejos de lo que él me enseñó. Los dos, padre y madre. Y la influencia de ellos la tengo presente en todos los días de mi vida. Y la influencia que nosotros hicimos con nuestros 3 hijos, ellos reproducen lo que aprendieron en casa. Asimismo, ellos tienen que reproducir para que sus hijos, hoy mis nietos, puedan seguir el camino del Señor. Todo depende de cómo ellos te vieron solucionar los problemas. Te vieron triunfar en la vida espiritual. En conclusión, todos tenemos gigantes de nuestra vida. Algunos los enfrentamos nosotros, pero llegará el momento que nuestros propios hijos tendrán que enfrentar los suyos. Y ese día no necesitarán que nosotros peleemos por ellos, necesitarán algo mejor. Necesitarán el ejemplo que le dimos, la fe que le enseñamos, la presencia de Dios que sembramos en su vida. Por esto de la pregunta final. ¿Estamos formando hijos que sabrán vencer gigantes? Porque el mejor legado que un padre puede dejar no es dinero ni propiedades, no es éxito, es una fe capaz de enfrentar sus gigantes. No todos van a tener dinero y van a ser famosos, pero hoy en día ver a un cristiano, no importa su condición económica, buena o mala, pudiente o no pudiente, ver lo que confía en el Señor 100% es el gozo más grande que hay. Y la Biblia lo dice, que no hay cosa mejor que ver a sus hijos en el camino. Así que en esta descripción del mensaje de esta mañana, terminamos saber que la batalla le pertenece a Dios. El secreto del éxito no está en el arma, en la onda, ni en la piedra, sino en Dios. Ojalá que lo aprendas tú personalmente antes de transmitírselos a ellos. Pero si estás batallando con esas guerras espirituales, esos enemigos, ten confianza en el Señor. Tú lo vas a vencer y le vas a enseñar a tu generación posterior a que ellos también lo hagan. Mañana vendrá otra generación más. ¿Y qué vamos a enseñarles? ¿Que nosotros nos derribamos, caímos frente al gigante porque no fuimos capaces de enfrentar? ¿O le vamos a enseñar que no hay nada mejor que tener a Dios de nuestra parte? Sea como sea, voy a seguir el camino que el Señor me enseñó. Oramos. Gracias, Padre Celestial, te damos por la victoria en Cristo. Gracias por enseñarnos que no hay nada mejor que confiar en ti. Gracias por decirnos que lo principal para nosotros es amarte y obedecerte y seguir tu camino, y que nada nos va a apartar de lo que tú nos estás enseñando. Que tu palabra es verdad, que tu palabra es nuestra guía, que tu palabra es nuestra brújula, que tú, Señor, con tu presencia llena nuestra vida y nos das propósito de vivir. Y ojalá que nuestros hijos y nuestros nietos sigan este camino y hayan aprendido lo que es los mayores. Señor, pedimos por nuestra próxima generación. Pedimos para que los cuides. Pedimos para que tú, Señor, tengas
el poder de manifestarte en ellos también. Y que ellos también aprendan a sentir tu presencia. Gracias por cada uno de ellos, por los adultos, por los jóvenes, por los adolescentes, por los niños, por los que tienen responsabilidades hoy sobre sus hijos en sus casas y por los que sabemos que están ya independizados de nosotros, que los cuides y los protejas para que sus gigantes no lo venzan, sino que ellos con tu ayuda puedan vencer esta guerra. Pedimos tu bendición, Señor, por cada uno de los que está acá presente, que tú nos ayudes y nos acompañes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.